gratuita de Meet, así que yo, si escriben cosas en el chat o tienen mucha actividad, yo no la veo si no me salgo de la pantalla compartida. Bien. ¿Qué hacen básicamente los partidos políticos en las democracias en las que vivimos todas y todos nosotros? Acá vamos a recurrir a la mirada funcionalista porque es la que nos va a aportar mayor claridad en este aspecto. Una de las principales funciones de los partidos políticos es la función de mediación. Esto es, los partidos políticos de algún modo son eso que está entre la sociedad civil en su heterogeneidad, en su pluralidad de intereses y de manifestaciones, en sus tensiones y contradicciones, participar y en su propensión a no querer saber nada con la actividad política, y el Estado y las instituciones públicas. ¿No? Esa función de filtro, de intermediación, de correa de transmisión de la que hablan las teorías funcionalistas, efectivamente ocurre y los partidos políticos hacen eso, ¿no? De algún modo dan voz a un sector, porque la palabra partido, ¿no?, hace referencia explícita a esto, es una parte de la sociedad. Necesariamente un partido político representa una parte de la sociedad, nunca la totalidad de la sociedad. Puede pretender orientarse al bien común o a una interpretación del bien común, pero siempre lo hace partiendo de un conjunto, no de la totalidad. La función de mediación siempre está, y en lo que tiene que ver en la relación, entonces, los partidos se relacionan con la sociedad civil por un lado y con el Estado por el otro. En su relación con la sociedad civil, básicamente sus funciones son de estructurar demandas sociales, agruparlas. El principal diálogo que tienen la toma de decisiones colectiva y los intereses particulares son los partidos políticos. Los partidos políticos, los dirigentes políticos son los que deberían estar constantemente hablando con la sociedad, con sus representados, sea a título individual o a título colectivo, ¿no? Organizaciones, sectores de la sociedad, lo que fuera, y tratar de estructurar esas demandas, de tratar de darles sentido, de verbalizarlas y de poderlas incorporar o transformar en acciones del Estado. Al hacer eso también lo que hacen es estructurar el voto, ordenan las opciones disponibles. Un poco lo veíamos cuando veíamos cómo hay una multiplicidad de filtros entre lo que son las preferencias de la gente y lo que efectivamente se vota después. Uno de esos grandes filtros entre lo que yo quisiera que fueran los políticos, los representantes, mis representantes, lo que yo quisiera que fueran los gobiernos y lo que yo efectivamente voto, bueno, la diferencia fundamental es qué es lo que realmente ofrece el sistema de partidos. ¿Qué de aquello que ofrece el sistema de partidos es lo que yo considero más cercano a mis ideales y mis valores? Entonces voto eso con la idea de algún modo, estructurar mis preferencias y transmitir mis ideas hacia el sistema político. Entonces ordenan las opciones o las posibilidades de identidades políticas y de intereses políticos. Y estas funciones quizás las hacen cada vez menos, ¿no? Pero fomentan la socialización política, en el sentido de que los partidos políticos históricamente fueron los primeros en fomentar en la ciudadanía la participación, ¿no? Partidos políticos te abre digamos, lo dice en lenguaje argentino, te abre la unidad base o el comité en el barrio con el propósito deliberado de que la gente vaya a esos lugares a presentar cualquier idea o cualquier necesidad que tenga, vaya y la exprese allí, participe allí, y allí se generan las condiciones para la organización de esa participación y la búsqueda de una respuesta colectiva a lo que podría llegar a ser una demanda individual, ¿no? Y eso lo hacen, por supuesto, organizando diversas formas de participación. Los grandes vehículos, eso de las manifestaciones, de las reivindicaciones de todo tipo. ¿Por qué decía yo que estas últimas dos son quizás las que menos están haciendo? Para discutir, pero procesos que algunos autores llaman de carterización de los partidos se profesionalizan y a veces parecen alejarse cada vez más de la gente, y muchas veces pareciera que esos funciones de socialización política y de organización de participación las cumplen otro tipo de organizaciones como los movimientos sociales, por ejemplo, o otra forma de dinámica de organización que no llegan a ser partidos políticos, otro se vinculan los partidos, ¿no? Los partidos parecen haber cedido un poco el espacio
de estas últimas dos formas que son fundamentales y que están en el nacimiento mismo de los partidos, y haberse concentrado más que nada en las primeras dos. En el momento que tienen el monopolio legal de la representación política, cuando vamos a votar, tenemos que votar por algunos de los partidos que allí están, y entonces a veces los partidos se olvidan que tienen que venir que tienen que bajar, digamos, al llano para dinamizar la dinámica ciudadana. Con el Estado, una función importantísima de los partidos políticos, también quizás que hoy se hace con menos ímpetu que en el pasado, es la idea de reclutar, formar y seleccionar dirigentes políticos. El propósito de los partidos es hacerse con el control del gobierno. Bueno, tienen que tener a las personas indicadas para hacerlo. Los partidos siempre generaron escuelas de formación, tienen programas de gobierno, hay estructuras de deliberación interna sobre esos programas de gobierno. A veces, por supuesto, eso va en paralelo de otros cuales se llegan a los cargos, ¿no? A través de los partidos políticos, de mecanismos nepóticos, hasta hechos de corrupción, lo que fuera, pero lo cierto es que los partidos políticos también históricamente cumplieron ese rol de reclutar, formar y seleccionar dirigentes políticos. También diseñan políticas públicas. Los partidos políticos pueden no ser explícitos en sus programas de gobierno, pero eventualmente los tienen, sobre todo cuando se hacen con el gobierno, ¿no? Eventualmente tienen que llenar de políticas a implementar, tienen que llevar adelante algún tipo de análisis de lo que se está haciendo, de lo que se hace, algún tipo de análisis social que permita diseñar, evaluar, aplicar las políticas implementadas, ¿no? Crear nueva legislación, reemplazar la existente. Entonces, muchos podrían argumentar que varias de estas funciones de los partidos políticos se han ido debilitando. Nunca fueron exclusivas de los partidos políticos, pero siempre en la historia muy breve de las democracias occidentales, una historia de menos de 100 años, o de aproximadamente 100 años, los partidos políticos han sido centrales en estos mecanismos. Realmente fundamentales. Hoy existen los famosos think tanks, ¿no? Los partidos que crean sus fundaciones y los intereses que tienen esas fundaciones. Hay muchas políticas porque están movilizadas por internet, no realmente por estos procesos deliberativos. Fantástico, eso pasa, por supuesto, en todo el planeta, pero no obstante sigue siendo esa una de las funciones centrales de los partidos políticos. Es por eso que tienen el monopolio de la representación en la mayoría de las democracias constitucionales del mundo. Presentan listas de gente, otros entre ellos, para que se hagan cargo del gobierno, porque supuestamente han hecho o hacen todo esto que está aquí sugerido. A su vez también, que es fundamental en la democracia de las democracias representativas, que es generar formas de control de representantes y representados. ¿Por qué? Porque como los partidos agrupan intereses, agrupan funcionarios y se presentan elecciones, etcétera, y nosotros luego lo que hacemos es votar partidos. Entonces, a través del voto lo que hacemos es premiar o castigar a los partidos políticos en base a nuestra percepción. De algún modo, entonces, facilitan el proceso de rendición de cuentas electoral. No obstante, probablemente no vamos a tener tiempo para profundizarlo demasiado. El monopolio, literalmente el monopolio que tienen los partidos políticos de la representación política, son muy pocos los países del mundo que habilitan formas no partidarias de representación. Y no, este tipo de políticas por eso les suenan un poco más, pero normalmente en el mundo la totalidad de los cargos de gobierno se eligen a través de una elección en la cual hay que participar con el sello de un partido político. Los cargos de representación han tenido sus virtudes y sus problemas, y normalmente hay dos manifestaciones de la degradación, la preeminencia de los partidos políticos en las democracias, que son, por un lado, lo que se suele llamar la partidocracia, esta idea de no gobiernan los partidos, o más concretamente gobiernan las dirigencias partidarias. Casos típicos de esto podría ser, por ejemplo, cuando uno pensaba en muchos países europeos, durante muchos años existía esta idea de que en realidad
hay una élite política, hay un puñado de personas que son las que dirigen los principales gobernantes e incluso puede de lo que quiere o lo que desearía, de las aspiraciones y los intereses. Es típico, digamos, de cualquier teoría conspirativa tiene mucho que ver con esto, que en realidad no gobierna el pueblo, la democracia no es el gobierno del pueblo por el pueblo, sino que la democracia de partidos, que son todas las democracias constitucionales prácticamente del mundo, lo que gobiernan son los partidos. Y cuando decimos que gobiernan los partidos, le erro de las oligarquías, quizás han visto esto en doctrinas e ideas políticas, no puedo profundizarlo, pero lo que gobiernan son los dirigentes, las élites que dominan esos partidos políticos, que son los que arman las listas, que son los que terminan decidiendo qué políticas públicas se implementan, que son los que giran a la izquierda o a la derecha cuando la coyuntura es derechas del partido político, etcétera, etcétera, ¿no? Se conoce como la partidocracia, el gobierno de los partidos, ¿no? Cuando entonces no existen mecanismos de democracia interna en los partidos políticos, cuando los partidos se oligarquizan, hay una multiplicidad de ejemplos, por ejemplo, la democracia pactada en Venezuela, en Ecuador, en todos estos países no previos a lo que fue, por ejemplo, en Venezuela el chavismo o el ascenso de Correa en Ecuador, esta idea que tenía la ciudadanía de que en realidad hay un grupo de personas que son los dirigentes de los principales partidos y gobiernan ellos. Y no importa quién gane las elecciones, si gana el partido A o gana el partido B, aunque se vayan alternando, nada realmente cambia porque los intereses de los partidos de esta clase dirigente son los que dominan todo, están por sobre todo lo demás. Una suerte de nueva... casi una nueva estructura de nobleza, ¿no? De gobiernos de unos pocos. Y otro de los grandes riesgos que la monopolización de la representación en los partidos políticos ha traído, y hay muchos ejemplos históricos también, es cuando las estructuras partidarias cooptan las estructuras del Estado. Un ejemplo famosísimo es el PRI mexicano, por ejemplo. 70 años en el gobierno, no había realmente diferencia entre ser del PRI y ser funcionario del Estado. Todos los funcionarios del Estado, desde no sé, el gobernador hasta el último pelagato, eran todos miembros del PRI, y el PRI decidía quién estaba, quién no estaba, qué se hacía, qué no se hacía, tenían mayorías para cambiar las leyes, no cambiarlas, etc., ¿no? La idea de que los partidos, cuando se transforman hegemónicos en alguna comunidad política, terminan poniéndose en paralelo, ¿no? Se yuxtaponen con el Estado, y partido, gobierno y Estado pasa a ser lo mismo, ¿no? La idea de cooptación. Grandes riesgos del monopolio de la representación política por parte de los partidos, sobre lo que se ha escrito muchísimo, y hay también muchísimas experiencias en muchos países en distintas partes del mundo. ¿Tienen alguna duda, algún comentario sobre esto? Perdón, sé que he ido rapidísimo, que les he dado muchísima información. ¿He dado alguna duda, algo? Profe, yo no sé si se escucha. Sí, perfecto. Mandaba medio mal el micrófono. No, me parece bastante interesante esto último. Y con referencia un poco al tema del libro, que usted dijo que por ahí se podía profundizar un poco más. No sé si puede pasar el link por el chat, o si está en inglés, o si viene en español también. No sé si existe en español, yo lo tengo en inglés, tengo el libro físico. Vemos si lo podemos digitalizar. Vemos si lo podemos digitalizar, lo subimos. Hay mucha bibliografía, ¿eh? Ese es como uno clásico, pero que hace precisamente esto, recupera montones de definiciones y muestra con ejemplos de distintos países del mundo por qué ese aspecto de los partidos políticos podría no ser bueno para definirlos. Por ejemplo, esto que te digo yo, el propósito de los partidos es ganar elecciones para hacerse con el control del gobierno. El tipo te cuenta el ejemplo de 20 partidos políticos que no tenían ese objetivo, tenían objetivos totalmente diferentes. Entonces, es sobre ese punto que yo traía a colación ese libro de Guara. No, y está bueno, profe, además porque uno por ahí se centra qué sé yo, en la política nuestra, digamos, ¿cierto? De Argentina, de Mendoza, y por ahí conocer un poco más en profundidad, con otros ejemplos por ahí más concretos, me parece sumamente interesante. Sí, eso es importantísimo. Por eso la comparación es uno de los métodos fundamentales en la ciencia política. Si uno solo conoce su país, no conoce ninguno. Por eso también para nosotros es importante que cuando trabajen casos, trabajen
casos que no sean ni Mendoza ni Argentina, ¿no? Nos parece siempre interesante en ese sentido, pues se aprende mucho. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún otro comentario? Bien, bueno, entonces, si les parece, hacemos un corte de 5 minutos y después seguimos a las 5, son 5:05, seguimos con la clase.